SER Podcast. Y lo primero hoy es una noticia que interesa a todos los trabajadores cuyo sueldo dependa de un convenio colectivo. Sabemos ya la propuesta que los sindicatos van a hacerle mañana a la patronal para pactar el marco general de las subidas de sueldo recogidas en convenio, que para entendernos todos es algo así como una guía para las negociaciones colectivas que después se producen dentro de las empresas. Es una negociación que está atascadísima, de hecho la última reunión fue en mayo, y para intentar desbloquearla, los sindicatos van a proponer que los sueldos suban este año un 4,5%, que es menos de lo que marca ahora mismo la inflación, está en el 6,1%. Por lo tanto, los sindicatos se apean de las propuestas de máximos, ceden, renuncian a poder adquisitivo, pero lo hacen para llegar a un acuerdo que es fundamental. Ahora tendremos que ver qué hace la patronal. Elsa Llorente, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Aimar. Según ha podido saber la cadena SER, los sindicatos van a proponer subir salarios un 4,5% para 2022, un 4,5% para 2023 y un 4% en 2024. Pero la principal novedad está aquí. Si el IPC sigue al alza, plantean una fórmula de revisión salarial hasta llegar a lo que hayan aumentado los precios. Una fórmula en dos cláusulas, una vinculada al IPC y la otra a la marcha de las empresas. Vamos a poner un ejemplo. Sube el salario un 4% y los precios un 7%. Ahí hay una pérdida de poder adquisitivo del 3%. Pues bien, subiría el salario un 1,5% más por la subida del IPC y el otro 1,5% si la empresa tiene beneficios. A esta hora se está perfilando y concretando la letra pequeña de esta propuesta que harán mañana oficialmente a la patronal para reactivar el acuerdo por el empleo y la negociación colectiva que lleva, como dices, 10 meses paralizado. Pero esto de vincular las subidas salariales a la marcha de las empresas era algo que el presidente de los empresarios, Antonio Garamendi, ya dijo que no veía del todo mal. Los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras, Pepe Álvarez y Unai Sordo, lo presentarán mañana con todos los detalles. Habrá que ver, Aimar, si la COE, si Garamendi recoge la oferta y lo siguiente sería, claro, una reunión entre empresarios y sindicatos para cerrar un acuerdo. Elsa, gracias. A ti. En Mallorca... Pues da susto. Con todo blanco es muy bonito. Ahora la sensación que daba en un momento dado era como de naturaleza enfadada. Los árboles van de parte a parte, tengo la antena que se nos ha ido volando, un desastre. Los soldados de la Unidad Militar de Emergencias van a ir mañana a la isla para ayudar en la evacuación de medio centenar de personas que están incomunicadas todavía por el destrozo de las carreteras tras el paso del temporal Juliet. La alerta roja se ha desactivado ya. ¿Qué nos espera en las próximas horas? Jordi Carbó, buenas tardes. Buenas tardes. La próxima noche tendremos temperaturas igual o más bajas que la anterior. Así pues, mañana las mínimas estarán por debajo de los 0 grados en la mayor parte del país, incluso en algunos puntos del Valle del Guadalquivir o del litoral mediterráneo, sobre todo donde no sople el viento. Temperaturas que después, gracias a que va a hacer sol prácticamente todo el miércoles, subirán con más facilidad que hoy. Ya serán habituales máximas de 10 a 15 grados, pero cuidado porque las noches plenamente invernales aguantarán todavía unos cuantos días más. Hay media hora 25 deportes. Gallego, muy buenas. Buenas tardes. Por fin los árbitros profesionales convocan una rueda de prensa para hablar del caso Negreira. El jueves van a pedir que se depuren responsabilidades y van a anunciar medidas legales. Ya veremos en qué queda todo. Y recordemos que estamos en vísperas de las semifinales de Copa del Rey de Fútbol. Mañana la ida del Osasuna Athletic de Bilbao. Luego contamos la última hora. Empieza hora 25. Con una noticia efectivamente de última hora, una noticia que les avanza la cadena SER en este momento. La Comisión Europea ya alertó a España hace 5 años del sistema de contratación que estaba aplicando en el Sahel el general de la Guardia Civil que ahora ha sido detenido en el caso Mediador. De hecho, es el único al que la jueza mantiene en prisión. Francisco Espinosa Navas, este general de la Guardia Civil, dirigía por aquel entonces un proyecto del Ministerio del Interior financiado con fondos europeos para luchar contra el terrorismo en Burkina, en Mali y en Níger. Y en la SER hemos tenido acceso a las cartas que la Comisión Europea le mandó en 2018 a este general advirtiéndole de los criterios que estaba aplicando en las contrataciones. De hecho, le llegaban a recordar que tenía que respetar los principios de concurrencia, transparencia e igualdad de trato en los licitadores. No debieron de causarle demasiada impresión estas advertencias europeas al general porque 3 años después, y según figura en el sumario judicial del caso Mediador, este general medió, presuntamente,
para favorecer que uno de sus amigos se llevase varios contratos públicos de este proyecto financiado con fondos comunitarios. Es una información de Javier Bañuelos. Javier, buenas tardes. ¿Qué tal, Imar? Buenas tardes. La primera carta está firmada por quien fuera la coordinadora de cooperación en África Occidental de la Unión Europea, Carla Montesi, y va dirigida tanto al general de la Guardia Civil implicado en el caso mediador como a la Fundación FIAP, la fundación que gestiona esos fondos europeos. En ese escrito se alertaba abiertamente de los dudosos criterios que se estaban aplicando en la adjudicación de los contratos para equipar a las gendarmerías de la policía de Burkina, Mauritania, Mali y Níger. Los pliegos, se alertaba, no se adaptaban a las necesidades reales de estas policías. Es más, se le acordó, como apuntabas al general, la necesidad de respetar los principios de concurrencia, transparencia e igualdad de trato de los licitadores. Esa advertencia no era casual. Solo 3 años después, el general de la Guardia Civil, Francisco Espinosa Navas, medió presuntamente para favorecer que uno de sus amigos, el empresario José Suárez Esteve, se llevase varios contratos del proyecto Gas y Sahel, tal y como figura en el sumario del caso mediador. Empresario que se embolsó al menos 100.000 euros por la venta de varios drones. Esta es la novedad que les estamos contando a esta hora. La Comisión Europea alertó a España hace 5 años del sistema de contratación que estaba aplicando en el Sahel este general ahora involucrado en el caso mediador. De hecho, hoy les venimos contando desde primera hora cómo el propio mediador le ha asegurado a la jueza, sin aportar pruebas, eso sí, el mediador le ha dicho a la jueza que este general de la Guardia Civil le pidió tener sexo con un churumbel pagado por un empresario. Sí, empresario del que hablamos antes, Aimar, era José Suárez Esteve, amigo del general, alias Papá, que le pagó un viaje a Las Palmas, donde tuvo un encuentro con su amante, Adelaida, a la que vulgarmente conocía como Chocho Volador. El sumario recoge que el día de su cumpleaños su amante le puso los cuernos, por eso, despechado, el general pide acostarse con un travesti pagado por otro empresario. Antonio Navarro Tacoronte, el presunto mediador, además, Aimar, también relató ante el juez que en una ocasión el general iba tan borracho que al enviar por WhatsApp la cuenta a la que debían pagarle las comisiones le faltaban números y finalmente no las pudo cobrar. Javier Bañuelos, gracias. Un abrazo. Estas son las novedades que afectan al único imputado que sigue en prisión hasta ahora, que es el general Francisco Espinosa Navas. Otro de los principales imputados en esta trama, el exdiputado del PSOE, Juan Bernardo Fuentes, acaba de hablar en la televisión canaria. Dice que tiene la conciencia tranquila y que si aparece en fotos en el sumario junto a prostitutas es porque lo sacaron de su habitación del hotel con la excusa de que le iban a presentar a una amiga. Marina Fernández. El Tito Berni del sumario lo niega todo. Afirmo que no hay ningún ganadero que pueda decir que yo he ido a extorsionar. En ningún momento he recibido ni un céntimo. Ni extorsiones, ni mordidas, ni tour por el Congreso de Empresarios Canarios. Jamás se produjo una visita guiada. El señor Tacoronte me pidió una vez tomar café en la cafetería del Congreso. Aunque reconoce, lo escuchábamos, haberse visto allí con Tacoronte, el presunto enlace entre los empresarios y el exdiputado socialista, el que está tirando de la manta, y reconoce también lo que ya habíamos visto en una fotografía. Empezó a alojarse en mi hotel, ahora deduzco que algo perseguía, ¿no? Me toca en la puerta de la habitación, que yo estaba durmiendo, y me dice, vente que quiero presentarte a unas amigas. Llego allí y mi sorpresa es cuando veo una foto mía, que me falta la camisa, tengo el pantalón puesto, afortunadamente. He pedido sin perdón camisa, con pantalón familia, en el momento de la foto junto a una prostituta y a Tacoronte. Por esto sí ha pedido perdón, dice, a su familia. Me arrepiento completamente de haber hecho esos actos, pero vamos, que no voy al club de alternas. Pero asegura que del hotel no pasó. No hago comilona y que no consumo sustancias estupefacientes. Y que más allá de esa noche tiene la conciencia muy tranquila. Bueno, ante los WhatsApps entre este exdiputado socialista y el mediador de la trama, WhatsApps en los que el mediador le decía que había reservado una mesa para cenar 15 solo para socialistas, hoy el PSOE insiste en que una cosa es cenar y otra cosa es corromperse, y que por lo que saben hasta ahora en el Grupo Parlamentario Socialista ningún otro diputado está salpicado por este lodo del caso mediador. David Junquera. Buenas tardes. Una cosa es compartir mantel, dice Pachi López, y otra cosa es otra cosa. He dicho que una cosa es cenar y otra corromperse. Cuanto tengamos conocimiento de que alguno de los diputados se ha deslizado por la pendiente de la corrupción, será apartado de nuestra disciplina. Punto. Punto y seguido para el PP. Corrupción cutre,
y es un caso de corrupción lamentable. Ya están sin tiempo para explicar exactamente qué es lo que pasa. Los de Feijóo no van a renunciar al caramelo y no se cierran a pedir las explicaciones en una comisión de investigación parlamentaria. Por supuesto que no lo descartamos, porque hay que llegar hasta el final. Y atentos, porque en ese viaje hasta el final hay grupos de la investidura como Esquerra y Compromís que quieren estar. Apoyaremos cualquier iniciativa legislativa que esté por investigar esta corruptela. Compromís la apoyará, sea de quien sea del PSOE o sea del PP. Quien sea, no le vale a Unidas Podemos. No lo vamos a hacer de la mano de uno de los partidos más corruptos del continente. Y hay otros grupos que piden que trabajen los que saben. Esto dice Aitor Esteban. Estoy convencido de que el juez va a investigar con más profundidad y desde luego con muchísimos más medios. Fuentes de Moncloa creen que el daño está atajado gracias a la reacción rápida del PSOE, un PSOE que piensa personarse en la causa. De hecho, ha sido el presidente de Canarias y secretario general del PSOE en las Islas, Ángel Víctor Torres, quien ha anunciado que se van a personar. Hemos conocido acontecimientos recientes que nos repugnan, nos avergüenzan y avergüenzan a la ciudadanía con la que hay que disculparse. Y los condenamos enérgicamente. Que se sepa todo, que se investigue lo que se tenga que investigar, que caiga quien tenga que caer. Y al calor de este caso, a raíz de las visitas al Congreso que el exdiputado Fuentes supuestamente les organizaba a los empresarios antes de irse con ellos de fiesta, aunque él ahora dice que no hubo ese tipo de visitas al Congreso. Bueno, la Cámara Baja, el Congreso, ha cambiado el procedimiento por el que se registran las visitas de personas que no tienen nada que ver con las Cortes. Los diputados hasta ahora sí tenían que hacer públicas sus agendas, pero había quejas por parte de trabajadores de la Cámara y hasta de policías, porque algunos diputados simplemente mandaban mails con nombres de las visitas o a veces ni eso. Y a partir de ahora, Guillermo Lerma, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Los diputados van a tener que rellenar un Excel con los datos de las personas a las que inviten al Congreso para que quede constancia allí. Sí, se trata de una circular interna enviada el viernes no solo a diputados, sino a todo el personal y con la que se pretende ordenar ese régimen de visitas de las personas ajenas al Congreso. Es una reclamación que desde hace tiempo y por cuestiones de seguridad venía haciendo la Comisaría Especial ante las quejas que reconocen fuentes parlamentarias habían llegado por un cierto descontrol en los accesos. Oficialmente desde la Cámara niegan que la orden guarde relación alguna con el caso mediador, pero hay diputados que sí que lo interpretan como una manera de reforzar esas normas y esas relativas a raíz de la polémica que también ha revivado el debate sobre la regulación de las agendas y las reuniones que los parlamentarios mantienen con empresas o grupos de interés. El Código de Conducta de las Cortes obliga a que sus miembros hagan pública la agenda institucional y las citas con los lobbies. La mayoría no lo hace, se limita a hacer referencia a su participación en plenos o en comisiones. El Grupo Socialista registró y luego paralizó una propuesta de reforma del reglamento con la idea de mejorar la transparencia en ese sentido para endurecer también las sanciones, pero esa iniciativa lleva 21 meses sin avanzar por falta de voluntad de los grupos parlamentarios. La inflación vuelve a subir por segundo mes consecutivo, está en el 6,1% interanual. Todo ha subido, pasa por una cosa y cada vez es más cara. Vas a comprar y hemos visto que han subido los yogures, que han subido la leche y han subido muchos productos que antes comprábamos a otro precio. La comida está más cara en el supermercado, la vida se ha puesto un poquito más cara. A pocos céntimos que sean, han subido. La vida este mes de febrero ha subido un 6,1% respecto a febrero del año pasado, justo cuando empezó la guerra de Ucrania. Son 2 décimas más que el dato de inflación interanual del mes pasado. El de hoy es un dato adelantado, habrá que esperar a la confirmación. Ahí tendremos más detalles de cuánto sube cada cosa. Pero según ha avanzado el Instituto Nacional de Estadística, la subida de este mes tiene que ver con el repunte de los precios de la electricidad y los alimentos que siguen disparados. Jordi Fábrega. Electricidad y alimentos son los dos factores que menciona el INE para explicar por qué la inflación ha vuelto a subir por segundo mes seguido. La electricidad es el principal de esos factores. La luz ha subido de precio en febrero, es más de un 30% más cara que un mes antes y eso afecta a la inflación. Además tenemos a los alimentos. El INE no dice por ahora cuánto han subido, solo dice que han subido más que el año pasado, cuando se encarecieron un 0,8% durante el mes de febrero. Así que, como mínimo, sabemos que han subido este mes un 0,9%. De hecho, en febrero, la tasa mensual del IPC, es decir, comparando los precios de febrero con los de enero, se ha incrementado un
1%. Es la mayor subida en un mes de febrero desde que España está en democracia. Y aunque consuelo de muchos, consuelo de tontos, lo cierto es que la inflación sube en España, pero también ha subido exactamente lo mismo, 2 décimas, en otros países como Francia. El gobierno sigue confiando en que los precios se terminen conteniendo. En los próximos meses se irá viendo una pendiente descendente como la que venimos trayendo pues desde hace aproximadamente 5 meses. El ala socialista del gobierno insiste en dar tiempo a las medidas que ya se han puesto en marcha, como la rebaja del IVA de los alimentos, pero Unidas Podemos habla de medidas insuficientes, lo ha dicho Yolanda Díaz. El gobierno de España está actuando y está actuando bien, pero creo que tiene que hacer más. Los precios que hemos conocido hoy indican que las medidas que hemos adoptado son insuficientes. Y con la subida de los precios de los alimentos en concreto, está pasando algo muy llamativo. Hay algunos, el ajo, las acelgas, por ejemplo, en los que el agricultor cada vez cobra menos y el consumidor cada vez paga más. ¿Dónde se queda esa subida? ¿Qué pasa ahí? Javier Ruiz, buenas tardes. Buenas tardes. Lo que está pasando es que el agricultor cobra menos, el consumidor paga más, así que alguien se está embolsando esto. ¿Qué está ocurriendo? Aceitunas de mesa, por ejemplo, han bajado un 26% el precio en el campo en un año. 26% de bajada, sin embargo en el súper cuestan un 6% más caras. La lechuga ha bajado un 21% en el último año en el campo, pero ha subido un 8,5% en el súper. O el pimiento rojo ha bajado un 22% en el campo, pero ha subido un 23% en el súper. Si uno coge la cesta de compra de verduras y de frutas con acelgas, ajo, berenjena, fresones, plátanos, como media, la bajada de precios es de casi el 16%, del 15,9%. Sin embargo, cuando uno llega al súper, son un 3% más caras. Los agricultores están diciendo, alguien se lo queda, y miran a los supermercados. Que ahí hay alguien que está ganando mucho dinero sin hacer prácticamente nada. Seguramente porque hay... Es Lorenzo Ramos de UPA. Y no hay una relación que debería haber. El margen de el campo a la estantería antes era del 288%, ahora roza el 400%. Hora 25. Aimar Bretos. Insomnio familiar fatal. Es una enfermedad no rara, ultra rara. Es una enfermedad neurológica, genética y rápidamente degenerativa. Y la mayoría de los casos que se conocen, que están registrados a nivel mundial, se dan en España y concretamente la mitad en Euskadi. Al ser una enfermedad degenerativa, genética, están muy localizados. Una de sus características es que el paciente pierde el patrón del sueño y vive sus últimos meses en un constante duermevela. Teresa Rubio. En el mundo ha habido algo más de 100 pacientes diagnosticados con insomnio familiar fatal. 74 de ellos fueron declarados en España. Es una enfermedad neurológica rápidamente degenerativa y mortal en unos meses desde el inicio de síntomas. Uno de ellos, la desaparición de la fase profunda del sueño. Isaro Cortázar, experta del Hospital Universitario de Áraba. Tú en general no sueles ver qué es lo que está soñando el que duerme al lado tuyo. Pero paradójicamente en esa enfermedad sí que si la persona está soñando que está en su trabajo, puedes estar viendo cómo está haciendo el símil de trabajar. Físicamente tú puedes ver a esa persona pues que está cosiendo. Es una enfermedad genética. La abuela de Alberto, su padre, su hermano pequeño y este verano su primo murieron de insomnio familiar fatal. Él quería tener un hijo, pero no quería hacerse la prueba que le exigían para realizar el diagnóstico genético preimplantacional. Era muy duro porque decir, ostras, yo tengo una edad y puede ser que me queden 2, 3, 4 años de vida si me dicen que sí. Yo lo único que quería saber era que mi hijo no lo era, pero con nuestro derecho a no saber. El hijo de Alberto tiene 8 años. En España hay poco más de 30 familias afectadas por insomnio familiar fatal. Son los aplausos esta tarde en la concentración en Sallent, en Cataluña, concentración contra el acoso escolar, que es uno de los factores tras los casos de suicidio e intentos de suicidio adolescente que estamos conociendo esta semana. Hoy la Generalitat de Cataluña ha pedido disculpas por el caso de Sallent, el chico de 12 años que quería que lo llamaran Iván y que terminó quitándose la vida. Su hermana gemela sigue ingresada grave y la Generalitat, que en un primer momento descartó cualquier hipótesis relacionada con el bullying, ahora sí reconoce errores. Patricia Platja es la portavoz del Govern catalán. Disculpas, quisiera expresar disculpas en nombre de todo el Govern porque un suicidio o una tentativa de suicidio de una persona menor de edad es un fracaso del sistema y la consumación de un suicidio por parte de una persona menor de edad más. La mirada de Vidal Folk.
mala noticia. Sube la inflación, aunque solo sea por 2 décimas, hasta el 6,1% desde enero. Y lo hace por segundo mes consecutivo cuando llevaba 5 meses reculando. Es claramente un revés. ¿Por qué suben los precios cuando parecían amainar? Por varias razones. Una, porque otra vez repunta el precio de la energía, ya que hay más demanda, sobre todo para calefacción, por culpa del descenso de las temperaturas. 2, porque los precios del transporte aumentan una vez que el gobierno rebajó la subvención a los carburantes que no fuesen solo para profesionales, agricultores o pescadores. 3, porque el Banco Central Europeo va incrementando los tipos de interés justamente para desanimar la demanda y así reducir la inflación. Pero a corto plazo, los tipos más altos encarecen el precio del dinero, o sea, de los créditos, de las hipotecas, el Euribor. Y último, porque enero es un mes tradicional para que los comerciantes actualicen los precios en el sector alimentario. Lo más insidioso es que la inflación subyacente, o sea, la que no integra, no contempla la energía y los alimentos, que son los componentes más variables, más volátiles, registra un récord, el 7,7%. Eso quiere decir que los precios de todos los demás productos se han cronificado al alza a niveles muy altos, porque empresas e intermediarios no quieren perder ni un euro. Es su lógica. Pero este cálculo es contradictorio con los inversores, que consideran que la inflación bajará a medio plazo y por eso invierten en letras del Tesoro al 3%, menos de la mitad de la inflación actual. No es que sean tontos, es que son sus previsiones. Veremos quiénes ganan esta apuesta, si los fabricantes o los inversores. Los que pierden, de momento, son los consumidores, sobre todo los de menor poder adquisitivo. Por eso conviene dar una vuelta de tuerca a las ayudas que reciben y volver a considerar si hay que aumentarlas. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.